Gloria a Dios. Como he estado anunciando de la anterior semana, he estado empezando una serie justamente de hablar la esencia de las buenas nuevas. Amén. El Evangelio justamente habla de qué, que son buenas nuevas. Amén. Pero tenemos que llegar a la esencia realmente de lo que habla y de lo que es esas buenas nuevas. Amén. Entonces, la anterior semana, a los que no han podido ver o no han podido venir, les recomiendo, por favor, si tú realmente quieres entrar y comenzar a entender y comenzar a verlo realmente quién es Cristo y lo que ha hecho Cristo, ¿me entiendes? Te animo a que no te pierdas esta serie. ¿Por qué se da en serie? Porque si ya ves una y ves otra y después no ves, ¿me entiendes? Ya no puedes entender. Si no puedes venir o no has venido, haz un esfuercito de entrar al internet. Puedes ver en YouTube, puedes ver en Facebook, puedes entrar a través. Estamos en 3 lugares donde tú puedes entrar y ver la prédica del domingo. Amén. Amén. No decir, ya no, porque si ya no la agarras, hermanos. Amén. Tenemos que entender eso. Ok, voy a hacer un pequeño repaso de lo que hemos estado hablando y me he basado en Romanos 1, del 1 al 3. Amén. Dice, yo Pablo, esclavo de Cristo, Jesús, y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su evangelio o sus buenas nuevas. Amén. En la nueva versión, la nueva traducción nueva versión tradicional, algo la nueva, habla justamente de las buenas nuevas. Dice, escribo esta carta. Dios prometió esa buena noticia. Di buena noticia. Hace tiempo, por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras, la buena noticia trata ¿de quién? Ok, ¿de quién trata la buena noticia? De Cristo, dice, en su vida terrenal, Él fue descendiente del rey David. ¿Me entiendes? Entonces hemos estado hablando justamente de las buenas nuevas. Entonces la iglesia tiene que aprender a comunicar el evangelio. Se trata de buenas, ¿qué? Nuevas, ¿no? Entonces cuando alguien te predica, tiene que predicarte de algo bueno, ¿no? Y muchas veces la iglesia no hemos sido muy sabios de presentar realmente lo que es realmente el evangelio, de lo que es la buena noticia de Jesucristo, ¿no? Por eso como iglesia nosotros tenemos que cambiar cómo tenemos que presentar el evangelio, las buenas nuevas que son muy buenas para ser creíbles, dice la palabra. Amén. Entonces nosotros a través de Jesús he hablado, ¿me entiendes? Porque dice, ha sido hablado, ¿por qué? Por los profetas. Todo el Antiguo Testamento, si tú estudias, Cristo ya era revelado. Amén. Ya lo veían a Jesucristo en el Antiguo Testamento, pero solamente hablaban, ¿por qué? Por los profetas, ¿no? Que iba a venir el Mesías, Entonces, pero la iglesia, ¿me entiendes? Porque para ver justamente a Jesús y lo que he hablado en Juan 14, 6 al 9, nos habla, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. O sea, ¿cuántos conocen a Jesús? Los otros todavía no, están en el proceso. No, está bien, si hay un proceso de conocer a Jesús, no todos los tienen que conocer. Sabemos el nombre de Jesús, sabemos que Él ha venido y ha muerto por nosotros. ¿Cuántos saben eso? Saben que si tú aceptas a Jesucristo, tienes una vida eterna. Todos lo sabemos, ¿no ve? Pero no se trata de ahí, abarca muy profundo y mucho más de lo que Cristo realmente ha hecho por nosotros. ¿Me entiende? Porque antes la iglesia y nosotros y yo mismo, la iglesia se ha relacionado a Dios, tratar de encontrar quién era Dios o saber Dios, ¿me entiendes? Sin incluir a Jesucristo ahí. ¿Me entiendes? Entonces mucha iglesia tiene un concepto muy equivocado del Dios del Antiguo Testamento. Tú no puedes, ¿me entiendes? Yo lo hablo por experiencia, por años he querido comprender cómo Dios pensaba y cómo Dios hacía, por qué Dios actuaba, porque nunca yo pude ver a través de Jesús quién era Dios. Entonces aquí ha venido y dice, si me conocéis a mí,
También a mi Padre conoceréis y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Ahí está hablando sus mismos discípulos y Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, ¿no? Ellos querían ver a Dios, querían ver a Jesús y querían ver a Dios. Muéstrame al Padre y me basta, un ratito lo veo y me basta. Pero Dios le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. Tal vez ahí tienes que poner tu nombre. Tanto tiempo vienes a la iglesia, Hugo, y no me conoces. ¿Ah? Pon tu nombre, tal vez sí. Oh, pastor, yo lo conozco a Jesús. Ok. Amén. Si lo conoces, gloria a Dios. Pero hay muchos que no lo conocemos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre, Felipe? Entonces, la transformación de nosotros como iglesia, nosotros tenemos que ser, hermanos, completamente cristocéntricos, ¿no? Muchas veces yo me memorizaba, hay gente que sabe más versículos del Antiguo Testamento que del Nuevo Testamento, ¿no? Y gente te lo puede decir versículos y viven más en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. Entonces, por eso hay esa confusión de ver a ese Dios. Un Dios de ira, un Dios que te castiga, un Dios que si haces esto te lastima. ¿Y me entiendes por qué? Porque Él te ama y te va a corregir, te va a traer. O sea, yo lo he vivido en eso. ¿No? Pero si ahora, ¿me entiendes? Para ver a Dios, cuando yo veo la naturaleza, ¿quién es Jesús? Entonces estoy viendo esa misma naturaleza, ¿quién es Dios? Amén. Entonces también ha hablado justamente que los 4 evangelios, hemos hablado de los 4 seres, ¿no ve? ¿Cuántos se acuerdan de los 4 seres? Dice que había 4 seres que están alabando al Padre todo el tiempo. No hemos hablado que un ser era el ser que con cara de ¿qué? De león, que se presentaba en el evangelio la tribu de Judá, el león de Judá. ¿No? Hemos visto el otro que habla justamente del becerro, que presenta a Jesucristo haciendo la obra de Dios, trabajando en Marcos, el evangelio de Marcos. Y ahí hemos visto después el evangelio del hombre. En Lucas lo refleja como hombre. Y vemos en el otro es en Juan que representa la deidad de Dios, el águila, ¿no? Entonces, si todos esos seres, dice, tenían ojos cubiertos en sus alas, atrás y adelante, el único propósito era de ver la gloria de Dios, ¿no? Entonces, Dios quiere ahora, hermanos, que nosotros podamos abrir. ¿Cuántos tienen ojos? Lo vemos natural, ¿no? ¿Cuántos ven lo natural? Pero Dios quiere abrir nuestros ojos del Espíritu, que aprendamos a ver a través del Espíritu, ¿no? Y ahí requiere la fe. Entonces voy a hablar un poco ahora en Hebreos 1, del 1 al 3. Tenemos que entender Hebreos, el libro de Hebreos era escrito ¿a quién? A los hebreos, ¿no? Tienes que entender que en ese tiempo, en esa época, los hebreos era una iglesia que estaba en transición, una iglesia que vivió conociendo el Antiguo Testamento, viviendo bajo la ley de Moisés. Entonces les presentó a Cristo, ¿me entiendes? Y Pablo estaba diciendo ahora cómo tú tienes que venir, cómo tú tienes que vivir a este lado de la cruz. ¿Me entiendes? Hebreos no es que, porque muchas veces queremos sacar y aplicar a nosotros. ¿Cuántos están viviendo en el lado de la ley? Oh, amén. Hay otros que todavía siguen viviendo a este lado, ¿no? Eso era para ellos. Nosotros hemos nacido ya a este lado. Hebreos no ha sido escrito para nosotros, ha sido escrito para una iglesia hebrea que todavía tenían arraigado profundamente la ley de Moisés. Por eso Pablo, él se esfuerza en hablar y en comunicar lo que ellos tienen que cambiar su mente. Entonces vemos en la nueva traducción viviente, Hebreos del 1 al 3.
Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Otra vuelta Pablo está diciendo, Dios habló por medio de ¿quién? De los profetas. Y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de ¿quién? ¿Por medio de quién nos está hablando? Por medio de Jesucristo. En estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia. Amén. ¿Cuántos quieren estar al lado del Hijo? Él tiene toda la herencia. Y mediante el Hijo creó ¿qué? Si te pones a pensar, mediante el Hijo creó ¿qué? Todo el universo. Oh my goodness, mediante el Hijo. Y el Hijo dice, irradia la gloria de Dios y expresa. Un ratito, ¿dónde estoy? Me estoy perdiendo aquí. Mediante el Hijo creó el universo y el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter. Ok, oíme una cosa. Expresa el carácter mismo de Dios. Ay, ay, ay. Hermanos, nuestro enfoque tiene que realmente pedirle a Jesús, dame tu revelación, porque cuando tenga la revelación, dice, Él va a enfocar el mismo carácter de Dios. Entonces tú vas a comenzar a entender a ese Dios a través de Jesús. Y sostiene todo con gran poder de su palabra. Todo lo que estamos acá en esta tierra está sostenido por la palabra de Dios. El momento que si Él dice, se acabó, ¡pum! Chao, se acabó. Todos nos vamos. Se acabó, se acabó. Después de habernos limpiado de nuestros pecados. ¿Cuántos han sido limpiados de sus pecados? Aleluya, ¿no? Dice, se sentó en el lugar de honor a la derecha de majestuoso de Dios en el cielo. Él está sentado a la derecha de Dios Padre y decir, ahora si tú me conoces a mí, vas a conocer la misma esencia de mi Padre. Entonces tenemos que entender, y me voy a basar, y yo quiero que te acuerdes de esta palabra, la gloria, gloria. Gloria, hay muchas... especialmente en la iglesia, se manifiesta de diferentes formas, ¿no? La gloria de Dios, muchas veces se refiere al honor de Dios, a la majestad de Dios, sí, en cierta forma. Pero si vamos al griego, la palabra, ¿me entiendes? Gloria, quiere decir que doxa. Entonces, cuando tú ves esa palabra doxa, quiere decir el punto de vista. ¿Me entiendes? El punto de vista. O sea, ¿qué es lo que se está viendo en esa palabra? El punto de vista de esa persona, ¿me entiendes? Y vamos a ver, el significado bíblico de gloria se usa, haciendo referencia también al punto de vista o la reputación de alguien, ¿no? El renombre o honor de una cosa. O sea, su punto de vista o la opinión que tú tienes de esa cosa o de esa persona. Entonces eso es, y vamos a irlo viendo, desglosando cómo Dios habla, o Jesucristo habla de esa gloria. Acordate de la gloria. ¿Qué quiere decir la gloria? Punto de vista o la opinión, la palabra doxa, búscala. Es el punto de opinión en realidad, porque Dios generó esa palabra para ver la opinión y el punto de vista de ¿quién? De su Hijo Jesucristo. ¿Hello? ¿Entienden? Entonces la opinión de algo resulta en honor y valor. Esto es una buena opinión relacionada a una persona, resultando en ¿qué? En exaltación o en honor. Entonces vemos, hermanos, acá que cuando vemos el Antiguo Testamento, muchas veces lo vemos como un rompecabezas, ¿no? Y lo hemos querido armar, pero no hemos podido ver completamente, porque en ese lugar, cuando tú armas un rompecabezas grande y has armado más de la mitad y te falta todavía no ves la foto completa, te falta, ¿sí o no? Entonces eso ha sucedido en el Antiguo Testamento. Nosotros no podíamos y no podemos ver la foto completa si no incluimos la pieza principal, que es ¿quién? Cristo.
Mientras no incluyas a Jesucristo no vas a poder, y mucha iglesia no puede ver realmente la foto completa de Dios, lo que Dios quiso hacer a través de Jesucristo, porque no incluimos a Jesucristo en medio de nosotros. Entonces vemos, hermanos, que parece que Dios hubiera cambiado de un Antiguo Testamento, ¿no? Muchas veces pensamos, ¿cómo Dios, un Dios de ira y esto, un Dios duro y todo eso, cambió a un Nuevo Testamento? Y en el Nuevo Testamento es un Dios de amor y de bondad. Dios dice que es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia, ¿no? Entonces, cuando tú ves a través de los ojos de Cristo, ese mismo Dios que estaba en el Antiguo Testamento, es el mismo Dios que está ahora y se quiere manifestar igual a través de Jesucristo en nuestras vidas. Entonces, cuando tú ves la vida de Dios, eso te ayuda a decir y entender, oh, ya sé por qué Dios actuaba así. ¿Me entiendes? Si tú quieres meterte a estudiar el Antiguo Testamento y todo eso, tienes que poner a Jesucristo, hermano, porque si no, te vas a hacer cucú. ¿No? Porque muchos, voy a estudiar el Antiguo Testamento y queremos meternos y después sales más confundido que Kung Fu. ¿Sí o no? ¿Pero por qué hacía esto Dios? ¿Pero por qué se metía? Y comienzas a hacer unas preguntas que yo digo, ¿qué sacas? ¿Qué quieres sacar? ¿Que por qué Dios hizo? Ya no sacas nada. Tenemos que investigar por qué Jesucristo, porque ahora somos cristocéntricos. Entonces mi responsabilidad como hijo de Dios es saber que conocer a Cristo, y si Cristo dice has conocido al Padre, es suficiente para mí eso. Es suficiente. Oh, es que pastor, la teología, la escatología, a mí me han vuelto... No. Entonces cuando conozco a Jesucristo, sé el mismo carácter que tiene mi Padre Celestial. ¿No? Porque Jesucristo le ha dicho, todo lo que pidieras, pedile al Padre. Dice, no. Si le pides al Padre, pero ya no incluyes el nombre de Jesús. Muchos nos vamos directo al Padre. ¿Cuántos sobre su oración directo a Dios? Y ya no incluyes al Padre, al Hijo. Dice, todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre, lo haré. Pero ahora nos dedicamos a orar, sí, Dios y Jesús. Yo soy el intercesor. Si no pones mi nombre, nada te va a funcionar. Dale un aplauso al Señor. Si no pones en medio ese nombre de Jesús, ¿me entiendes? Porque muchos dicen, no, es que el Padre va a oír más que el Hijo. Estás equivocado, hermano, porque si tú no vas al Hijo, Dios no va a oír tu oración, porque estás evadiendo ese nombre glorioso que Él ha dicho, lo ves a Él y me ves a mí. Wow. Entonces por eso tenemos que decirle, Señor, yo necesito realmente saber qué más hay en el nombre de Jesús. Romanos 15, por eso Pablo, hermanos, y vamos a hablar de Pablo y me voy a enfocar en Pablo, ¿por qué era la urgencia de Pablo de que la gente pueda conocer y entender lo que eran las buenas nuevas? Romanos 15, del 15 al 16, aún así me atreví a escribirles, dice, sobre algunos de estos temas, porque sé que lo único que necesitan es recordarlos. Yo voy a creer que les voy a recordar a muchos de ustedes, ¿ok? Pues la gracia de Dios, soy un mensajero especial de Cristo Jesús, enviado a ustedes, los gentiles, les transmito que la buena noticia para presentarlos como una ofrenda aceptable a Dios, hecha santa, ¿por quién? Por Él. No dice por ti mismo. Tú si aceptas a Jesucristo, Él te veía justamente santo. ¿Qué quiere decir la palabra santo? Quiere decir que escogido. Entonces Él te está escogiendo para Él. Esa es la buena noticia que la iglesia tiene que presentar. Pero muchas veces ha salido, y de mi boca muchas veces ha salido, no buenas noticias, porque algo que te condena, te hace sentir mal, es buena noticia, no, es mala. Y la iglesia está comunicando ese mensaje de las malas noticias.
Entonces, cuando tú entiendes esa revelación de Cristo, me entiendes que has sido aceptado y hecho santo por Él. No es por lo que tú haces. Déjate de estar esforzando. Aceptalo que tú eres santo y justo delante de Él. Primera Tesalonicenses 2:2. ¿Saben lo mal que nos trataron en Filipos? Ahora las buenas noticias también te va a traer persecución. Hello. ¿Saben lo mal que nos trataron en Filipos y cuánto sufrimos allí justo antes de verlos a ustedes? Aún así, dice, aún así nuestro Dios nos dio el valor de anunciarles que las buenas noticias con valentía y pesar de gran oposición. Las buenas noticias son buenas, pero mucha gente no las quiere aceptar. ¿No ve? Tú estás trayendo algo bueno para ellos, que les va a cambiar su vida, todo eso. Pero si realmente lo traes de un lado religioso, es peor. Pero cuando tú comienzas a presentar y decir, este es el Cristo, porque muchos, ¿me entiendes? Los que están en el mundo evaden a Cristo. He hablado el miércoles, el nombre de Jesús trae controversia. Ha traído controversia en todo el mundo, ¿no? Si tú sabes que alguien dice, me he convertido a ser musulmán, ahora voy a ser de Alá. Amén, está bien, de Alá. Voy a ser Buda, sé Buda. Pero voy a ser cristiano. Voy a seguir a Cristo, voy a seguir a Jesús. Ese nombre, ¡chum! Y hay una como oposición. Yo lo he experimentado. Ahí me hablaban de Jesús y no te me acerques. Yo lo he experimentado por años. Me hablaban de Jesús y ese nombre no me hables. No, porque hay una naturaleza que no podemos entender, que a través de ese nombre hay muy buenas noticias. Hay muy excelentes noticias, no son malas noticias, son muy buenas. Entonces, cuando aprendemos a comenzar a comunicar ese mensaje de buenas nuevas, de esperanza, no importa en el rollo que estés, porque todavía nosotros estamos en rollo, ¿sí o no? Todos tenemos problemas, ¿no? Entonces, como hemos hablado, la iglesia tiene que comenzar, las buenas nuevas es presentar, te presento a ese Cristo. Entonces, cuando tú conoces a Cristo, tú vas a conocer a Dios. Ahora que estamos en un proceso, todos estamos en un proceso, ¿me entiendes? Pero cuando tú entiendes esa revelación de Cristo, tu proceso va a ser más fácil. Porque ya no lo vas a hacer en tu esfuerzo, sino dejar que Cristo te ayude en ese proceso. Porque es lo que más quiere y entender por qué ha venido Jesucristo. Efesios, del 1 al 16 al 19. Efesios, es lo mismo. Aquí Pablo, yo quiero, muchas veces viendo esto, veo el corazón de Pablo, la urgencia que era presentar el Evangelio a estas iglesias. ¿No? Porque estas iglesias, como he dicho, eran puro hebreos, judíos, y eran unas iglesias transitorias que estaban luchando todavía con el legalismo y todo eso. Y eso muchas veces no ha cambiado. Hay iglesias aquí que siguen así, luchando con el legalismo y no. Entonces dice en el 16, y después vamos a volver a Efesios del 1, y vamos a empezar en el 1, pero vamos a empezar aquí en el 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo, si ves la oración de Pablo, siempre oraba por la iglesia, porque había que entender que nosotros somos valiosos para Dios. ¿Me entiendes? Tú tienes que entender que la oración de Pablo, cada uno de ustedes son valiosos y preciosos para Dios. ¿Tú te ves valioso y precioso para Dios? Pastor. Dios te ve precioso, valioso. Él no te dice, mira, hijo, tú tienes que cambiar estas cosas para que recién comience a verte valioso. Por eso era la urgencia de Pablo de presentar este evangelio. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, ahí está otra vuelta, el Padre de gloria.
La gloria, la palabra doxa, que habla el punto de vista o la opinión de Dios. ¿No? Os dé espíritu de qué? De sabiduría y revelación en el conocimiento de ¿quién? De Jesús. Necesitamos la revelación y el conocimiento en el nombre precioso de Jesús. ¿Cuántos necesitan revelación y sabiduría? Yo necesito más revelación de mi Cristo. Ya no voy a pedir revelación de mi Dios, porque si tengo la revelación de mi Cristo, voy a saber quién es mi Dios. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Ahí están los ojos. Esos ojos que habla, esos seres con puros ojos. Esos ojos necesitamos nosotros para poder ver. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Cuántos tienen esperanza? ¿Qué estás haciendo en esta vida? ¿Tienes esperanza? ¿A qué los ha llamado? O sea, cada uno de nosotros somos llamados para algo. ¿Hello? ¿Y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos? Ustedes saben que dice nosotros somos coherederos con Cristo Jesús. La misma herencia que Cristo tiene, ¿la tienes tú? La misma, no es otra. Pero cuando no sabemos como hijos, nos cuesta tener esa herencia. ¿Y cuál la supremente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza? No es tu fuerza, muchos lo están haciendo en su fuerza. Déjale decir, Señor, yo no puedo hacer en mi fuerza, yo dejo que tu fuerza actúe en este problema. Yo solamente creo lo que dice tu palabra y descanso. ¿Cuántos pueden descansar? Preocupándote no vas a solucionar nada. Preocupándonos queremos solucionar todo. Y preocupándote te vas a seguir preocupándote más. Pero cuando tú puedes entrar, Él dice, yo quiero que entres a pastos, a descansos. Es decir, Señor, esto está bajo, ya no puedo controlarlo, te lo entrego a ti, Señor, porque ya no es en mi fuerza, es en tu fuerza. Entregárselo a Él. Entonces, ¿ves la pasión de Pablo que tenía para comunicar el evangelio de Cristo a la gente? Por eso está diciendo, esa es mi oración, que abran sus ojos espirituales. Entonces tu oración tiene que ser, Señor, necesito que tú abras mis ojos espirituales para poder conocerte, no a Dios, conocer al Hijo. Porque cuando tienes revelación del Hijo, conociste al Padre. Ya no, todo el rollo que tenemos se va a ir. Entonces tenemos que entender, cada uno de nosotros tiene un propósito. Amén. Efesios, ahora vamos a ir a Efesios 1 al 9. Efesios 1 del 1 al 9. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con algo de bendición. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Me entiendes? Entonces, si tú has sido, aquí nos dice, y serás bendecido. No está hablando en pasado, Él está hablando en futuro, ya has sido. ¿Me entiendes? O sea, toda la bendición que tú necesitas ya ha sido provista para vos. Hello. Todo lo que tú necesitas ya ha sido provista para vos. Pero pastor, si supiera, yo no estoy experimentando esa bendición. Ok, aquí dice que Él ya ha provisto. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Entender quién es Jesús y recibirlo. ¿Me entiende? Porque que yo me he hablado, la gracia ha sido dada a todos.
Por gracia sos salvo. Amén. ¿Cuántos son salvos por gracia? Pero es por medio de ¿qué? De la fe. Porque si la gracia se manifestara a todos, todos viviríamos igual. Nadie tendría necesidad, nadie estuviera enfermo. Eso va a llegar cuando estemos en el cielo. Pero ahora la gracia ha sido dada, pero necesita la fe tuya para que esa gracia, todo lo que Dios te ha dado, y dice, yo ya te he bendecido sobre toda bendición espiritual, ya es tuya, pero tú tienes que agarrarla por gracia y saber quién es Jesucristo. Aleluya, dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Me entiendes? Porque esa verdad que Pablo está hablando, esa verdad es la verdad que puede entrar a lo profundo de tu ser, hermano, para cambiarte todo tu ser. A veces, muchas veces, la religión lucha con esta realidad. Lo complicamos completamente. Y es facilito porque son buenas nuevas. Son buenas nuevas. Tú tienes que entender, hermano, el corazón de Dios. ¿Qué es esta Biblia? ¿Acá qué encuentras? La palabra de Dios. Buenas nuevas. ¿De qué habla? De Cristo, de Dios. Okay. Pero tú no sabes que esta palabra ha sido creada para vos. Solo esta palabra ha sido para vos, para que mediante esta palabra tú puedas encontrar tu identidad. No sé si has entendido. Si no estuvieras tú, no hubiera esta palabra. No existiría esta palabra. Entonces esta palabra Dios la ha tenido que crear, ha tenido que usar a hombres mediante su Espíritu Santo para poder hablar y para que cada uno de ustedes pueda entender quién es en Cristo Jesús. Ese es el propósito. Que tú aceptes las nuevas que habla acá y tú puedas entender el propósito. Y cuando tú entiendes el propósito, dices, oh, gracias Señor, tú has creado esto para mí. ¿Y cuántos abren esto? Amén. ¿En cuántos están ahí en sus... Acá encuentras todo para que tú puedas tener la identidad acerca de Él. Entonces tú tienes que entender, muchas dicen, sí, es Dios, habla de Dios, sí, habla de Jesucristo, pero si habla de Dios y habla de Jesucristo, habla de ti. Habla de ti. Amén. En el 4, seguimos en el versículo 4. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de ti. Tienes que entender, y ya lo he dicho, lo he predicado muchas veces, pero aquí dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo. ¿Qué es antes? Antes, ¿no? Cuando no había nada. Tú ya estabas ahí. Sacudite a ver un poquito. Cuando no había nada, tú ya estabas ahí. Entonces tienes que entender, Dios siempre ha tenido un plan. Dios siempre ha tenido un propósito antes que todo fuere creado. Se lo voy a decir acá. Dios ya tuvo un propósito, un plan para tu vida, antes de que todo fuera creado. ¿Ok? Ahora, si tú puedes entender, Dios creó el cosmos, creó todo, pero para crear todo, Él ya tenía en mente tu vida. Entonces, para traer a realidad el cosmos, esta tierra, todo lo que tú ves, toda esa maravilla que tú puedes ver allá afuera, tú ya estabas en la mente de Dios. Ya estabas en la mente de Dios. ¿No? Entonces no es que Dios dijo, ok, voy a crear esto y me falta algo. A ver, tengo que crear algo. A ver, lo voy a poner así como que camine, no. Tú en su mente ya estaba creado tú. Él ya te conocía a ti.
Entonces eso tienes que aceptarlo con revelación. Si no lo aceptas con revelación, dices, ¿cómo me creó y me conoció? Pero, y vamos a entrar al pero ahorita. Entonces este plan y este propósito siempre fuiste tú, siempre fuiste tú. Si entiendes, solamente Dios creó todo esto, hermano, por vos. Entendelo, créelo. Gracias, Señor, cuando salgas y ve, no se trata de tu situación, no se trata de lo que está pasando alrededor tuyo. Y solamente decirle, gracias, Señor, si estoy en esta tierra, tú la has creado para mí. Y gracias, Señor, y la voy a disfrutar. Y solamente te voy a creer a ti, porque tú lo has hecho antes de que todo esto existiera. Tú ya me tenías en tu mente. Aleluya, dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos al 5. En amor, habiendo predestinado para ser adoptos hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, ¿qué ha dicho? Yo ya los tengo en mente. Cuando tú naciste a este mundo, dice, ahora con el momento que mi hijo me acepta a mí como mi Señor y Salvador, ahora lo voy a adoptar en mi familia. No solamente, ¿me entiendes? Ahora, ¿cuántos de ustedes son hijos de Dios? ¿Por qué eres hijo de Dios? Porque has sido adoptado por Él. No te ha traído a este mundo para... el mundo que no conoce a Cristo está sin saber a dónde van. El 6, para alabanza de la gloria, otra vuelta, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Cuántos necesitan sabiduría? Yo necesito cada día. ¿Cuántos necesitan inteligencia? Todos necesitamos sabiduría e inteligencia cada día. Y tú tienes que decirle, Señor, eso dice tu palabra, yo la tengo, Señor. Y dice, si te falta sabiduría, Padre, me falta sabiduría, te la pido, Padre, para este asunto, para cualquier asunto. ¿Cuántos le piden sabiduría a Dios? ¿Por qué muchos meten la pata? Porque dicen, siento, pienso, y pum, metiste ya. ¿No? Y nuestras frases que han sido por años, Señor, si tú abres esta puerta, aquella puerta, ¿no? Creo que eres tú. Y después saliste por la puerta y te estrellaste. ¿Qué pasó? ¿Se equivocó Dios? Si cierras esa puerta, entonces quiere decir que no es de vos. Le ponemos a Dios así, si abres esto y si no abres, el enemigo crees que no oye, él te puede abrir la puerta que quieres para que vayas y te destruyas. Pero cuando tú sabes la sabiduría del Espíritu Santo que te habla a tu interior y decir, no, esa puerta no me entras, porque el Espíritu Santo sigue hablando, hermanos. Él está aquí. Él dice, yo estoy hablando y los voy a traer a la verdad. Todo lo que tú necesitas, te la voy a traer a la verdad. Entonces, dándonos a conocer, en el 9, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Él quiere darnos a conocer su ministerio. ¿Me entiendes? Él quiere darte a conocer, Él quiere conocer lo que tú puedes hacer por Él. Las grandes cosas que vas a hacer por Él. Tú tienes que aprender ahora en este tiempo. Por eso, hermanos, es tan importante que tú puedas comenzar a orar y ver las predicaciones. Si no las has entendido, volverla a ver. Porque en estos tiempos Dios está hablando que ya no va a usar. Porque la única expectación es en la iglesia que use al pastor, que use a ciertos líderes. No. Dios va a comenzar a usar, ¿a quién? Ya, y te va a comenzar a usar en grandes prodigios y milagros. ¿Me entiendes?
Porque a Dios le urge comunicar estas buenas nuevas allá afuera. ¿Estás viendo cuán desastre está allá afuera? El otro mes no sabemos qué va a pasar y no va a ser fácil. Va a haber algo duro, hermanos. Y no estoy hablando negativo, pero se ve que se viene. ¿Dónde vas a estar parado? En la roca que es Cristo. Si sabes quién es Cristo, no me importa que todo se esté cayendo a mi alrededor, pero yo tengo que creer que mi Cristo está conmigo y Él me va a dar la dirección a dónde tengo que ir. Amén. Entonces tenemos esas tres bendiciones, hermanos, tan grandes. La bendición de haber sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Si tú puedes entender, porque en nuestro cocochito, a mí me costaba entender, hermano. Sabía lo que decía, pero me costaba entender que yo ya estaba en su plan. Pero cuando caí a esta tierra, por el modo que salí, entonces todo me fue un desastre. ¿No? Entonces uno puede decir, ¿cómo ya estaba en su plan y me sale un desastre? Entonces cuando acepté a Jesucristo, sí, gloria a Dios, Dios me cambió, me transformó, pero todavía la mentalidad religiosa no me dejaba ver que realmente Dios me tenía ya antes de la... ¿No? En cambio ahora estoy 100% seguro. Gracias, Padre, por haberme escogido. Has pensado en mí antes de la creación del mundo, antes de crear todo, ya has pensado en mí. Tienes que hablarle así a tu Padre. Tienes que decírselo. No, pero Padre, ¿cómo has pensado en mí? Mira en el rollo que estoy. ¿No ves? Entonces no podemos enfocarnos porque te estás en un rollo, bien metido en un rollo. Entonces te cuesta creer que Dios ya estabas planeado. 2, la bendición de ser santos y justos. Has sido escogido, ya eres santo, escogido para Él. ¿Cuántos son escogidos para Él? Y la tercera bendición, que ser predestinados para ser adoptos. Tú eres un hijo de Dios. Él ya te ha adoptado dentro de su familia. Y cuando te adopta dentro de su familia, tú tienes todos los beneficios que la palabra de Dios dice, porque has recibido mediante ¿qué? Adopción. Lo he hablado una vez ¿me entiendes? Cuando tú adoptas. ¿Me entiendes? O sea, no es, mi hijo ha adoptado a 2 niños, ahora no, yo no los puedo ver a los otros con más amor a los otros que a los otros. Entonces estoy discriminando. Para mí ellos son mis nietos 100% y los amo como mis nietos. No puede decir, no, es que estos no han sido austitos mejor, no. Entonces Dios no, a todos nos trata por igual. Ahora, que por qué no se manifiestan las cosas que otros pueden experimentar, es porque no estamos fluyendo en la fe que Dios nos ha dado. Ya nos ha dado la fe. Efesios 2, del 10 al 11. Dice, porque somos hechura suya. Amén. Ahora yo pienso, a ver a Lugo, ¿cómo lo voy a crear? I don't know. Pero dice, somos hechura de Él. Creados en Cristo Jesús. ¿Creados en quién? En Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. O sea, Dios antes de la creación del mundo ya te tuvo a ti, ya te pensó a ti, ya estabas en el corazón de Él, para que tú cuando llegues a esta tierra puedas comenzar a andar en buenas obras. Amén. Dios preparó de antemano para que anduvieses en ellas. Ese es su plan. Cuando tú estás en las cosas de Dios, es justamente tú vas a comenzar a hacer las buenas obras. ¿Me entienden? No se trata, hermanos, que mucha gente, muchos identifican la forma como han llegado a este mundo, ¿no? Tal vez algunos han llegado a este mundo y no han llegado por la forma que tenían que llegar. Tal vez tus papás no te han deseado. La forma que tú hayas llegado a este mundo no cambia.
Esa fue la forma que tú llegaste a este mundo, ¿me entiendes? Y toda la gente que sigue llegando a este mundo ya ha sido pensado antes de la fundación del mundo. Por eso, hermanos, este país está en una crisis tan fuerte y tan fuerte está el aborto. Todos esos bebés que están siendo matados ahí adentro ya han sido planeados en el corazón de Dios. Si tú puedes entender eso, no, y ahora es la lucha que sí, que no, y se va a dar, hermano, que no podemos evitar esas cosas. Pero si tú piensas que ese bebé, ya lo ven como que si fuera, ya ha sido planeado en el corazón de Dios para que cumpla un propósito, y lamentablemente no le dieron la oportunidad a esos bebés de que puedan cumplir su propósito. Bueno, eso era extra. Entonces tú tienes que entender, hermanos, que la gloria, esa palabra doxa, la opinión que Dios tiene, hermanos, el punto de vista que Dios tiene hacia Jesucristo es la misma opinión y el punto de vista que tiene de ti. Amén. Es la misma, no es otra. Entonces, pero tú no te sientes así, ¿no? Hay momentos que no nos sentimos, no pensamos, digo, ¿cómo puedo hacer esto? Pero cuando yo entiendo que Dios ve esa opinión, la misma opinión, el mismo punto de vista que Jesucristo es la misma opinión y vista que tiene de mí, entonces no me tiene que importar ni mi misma opinión, cómo yo me veo. No tiene que importarte tu misma opinión, porque tienes que decir, no, como Dios lo ve a Jesucristo, esa misma opinión, ¿qué opinión tiene de su Hijo amado? ¿Cómo lo ve a su Hijo amado? ¿Qué opinión tiene? ¿Qué punto de vista tiene de su Hijo amado? Es la misma opinión que tiene de ti. Entonces tú no tienes que referirte de acuerdo a cómo te sientas. Tú no estás por error en este lugar. Tú no has venido porque caíste, no. Tú, el momento que has aceptado a Jesucristo, tú no estás por error. Tú tienes un gran plan. Y la misma opinión que tiene Dios de su Hijo Jesucristo es la misma opinión que tiene de ti. Amén. Y con esto acabo. Juan 17, 20 al 26. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Qué quiere decir uno en ellos? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Entendé, si tú no entiendes que tú eres igualito que Cristo Jesús, que Dios tiene la misma opinión que Jesucristo, entonces nunca van a creer en Jesucristo a través de vos. Si tú mismo no crees en ti, ¿quién eres en Cristo? ¿Hello? Algunos están dudando todavía quiénes son en Cristo y que sí, ¿por qué Cristo? ¿Qué pasó Cristo y me abandonaste? ¿Y por qué no se da? Entonces llegamos a ese mundo, hermanos, de cuestionar por qué sucedieron las cosas y nosotros nos desenfocamos del punto de opinión y lo que Dios tiene para vos. Entonces, en vez de pensar esas cosas, tienes que comenzar a cambiar tu mente y decir, gracias Padre, no lo entiendo ahora, pero que sé que desde antes de la creación del mundo tú ya me viste, ya me conociste. Y si has creado todo esto es para mí, para mí. Entonces, cuando comienzas a hablar las cosas que me entiendes, que no se ven como se verían en lo espiritual, las cosas van a cambiar. Las cosas tienen que cambiar. En el 92 dice, la gloria que me diste, ahí está la gloria que me diste. Yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos. La gloria, el mismo punto de opinión. Ay. Cuando te dé, hermanos, créelo.
La opinión que tiene de Jesús es la mismita que tiene de vos. No es otra. Él no te ve por lo que haces o lo que no haces. Porque cuando queremos hacer o deshacer, querer agradar a Dios en nuestra propia fuerza, las regamos porque nos vamos en un legalismo. Tú tienes que venir a Jesús tal como eres, sacarte las capas de religiosidad que tenemos y mostrarnos quiénes somos a Él. Y como he hablado el domingo justamente, mi plan para el próximo año, esa es mi oración para el próximo año, que los grupos de vida realmente sean grupos de vida. He hablado la palabra vida, la palabra, ¿qué quiere decir en griego la palabra vida? La palabra zoe. Esa palabra justamente que sostiene la vida de Dios, la misma vida zoe, es la misma vida que ha venido a darnos y esa vida en abundancia a cada uno de nosotros. La vida zoe, que fluya. Entonces cuando vayamos a un grupo de vida, hermanos, en esos grupos de vida tiene que haber esa revelación donde tú puedas ir y sacar y decir, hermanos, esto soy yo. Y donde hay el amor entre unos y otros, sin juzgar. Porque de eso se trataba, así ha sido creado las buenas nuevas, donde decía, confiésense sus pecados unos a otros. ¿No? Entonces donde tú puedas ir a ese grupo y expresar cómo te sientes y solamente recibir ¿qué? Amor, entendimiento. Entonces cuando tú recibes eso genuino, ¿me entiendes? La iglesia comienza a fluir en ese amor genuino, ¿me entiendes? Las cosas comienzan a transformar, tu carácter puede cambiar, porque muchas veces te da vergüenza hablar tu carácter o lo que esté sucediendo, nos da vergüenza. ¿Y por qué? No tiene que ser así. En los grupos que se están reuniendo de vidas, comiencen, hermanos. Y ahí se ve la madurez, porque si yo realmente el líder o la gente que está en ese grupo sabe quién es Cristo, hermanos, van a ser el amor, la comprensión para poder ayudar a esa persona que está pasando un problema. ¿No? Porque el momento que tú dices, se había enterado y lo sales, tú estás siendo usado por el diablo, disculpa que te diga. ¿No? Tú vas a ser usado por el diablo si alguien te confiesa y se sale eso a fuerza. ¿No? Y nos queremos hacer los cristianitos. Ay, te voy a decir en confianza acá. Ya está, la regaste. ¿No? ¿En confianza qué? No digas a nadie entre tú y yo, nadie más. ¿No ve? Porque hay gente que les cuece la lengua. Es porque no has conocido realmente a Jesús. Si te escuece la lengua para hablar mal de alguien, no has conocido todavía a Jesús. Sorry. El pastor que ya no has conocido a Jesús. Y en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Cuántos somos perfectos en unidad? Esa es la esperanza, que la iglesia sea perfecta en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Cómo van a conocer si la gente del mundo dice, cómo voy a ir a esa iglesia si se están matando los unos a los otros ahí? ¿Ah? ¿Cómo van a conocer a Jesús si dentro de la iglesia nos estamos mordiendo, criticando, hablando, murmurando los unos a los otros? ¿Cómo van a conocer a ese Jesús? Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. ¿Cuántos quieren estar con Él? Aleluya. Para que vean mi gloria, para que vean la gloria, como Dios ve a su Hijo, para que nosotros podamos ver. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ya lo amó, como te amó a ti. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún más, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Esa es la única voluntad de Dios, de Jesucristo, de Jesús, que tú estés en Él, que descanses en Él,
que tú solamente pidas esa revelación de quién es Cristo. No te sientas mal cuando solamente tus oraciones hacías directamente a Dios. No, eso está mal. Tienes que poner a Jesucristo en medio. Si pides al Padre, pídelo en mi nombre. Entonces, cuando tú pides en ese nombre, tienes que saber qué es lo que lleva, qué es lo que carga ese nombre. ¿No? Porque todo lo decimos en el nombre de Cristo, en el nombre de, muchas veces lo decimos por decir y no funciona. Pero entonces cuando tú comienzas a tener revelación, por eso los invito el miércoles, porque vamos a hablar el nombre de Jesús. Y si no puedes venir, velo por ahí. Porque quiero combinar en no sé cuánto, y no se trata, no sé cuánto tiempo me va a llevar esto, hermano, pero hasta que el Espíritu Santo me diga, Dan, la gente la agarró, no sé cuántos la agarraron, y yo sé con los que la agarraron te vas a admirar cómo vas a comenzar a ser usado por Dios. Porque cuando usas el nombre de Jesús hay un respaldo tremendo. El enemigo tiembla. Cuando vinieron a arrestarlo a Jesús, ¿se acuerdan? ¿Quién es Jesús? Yo soy. Y dice que la gente, ¡boom! Todos se tiraron al suelo. Con el yo soy, ¿quién soy? Jesús, ya párense para arrestarme, hermano. ¿Te imaginas ese nombre que llevamos? El poder que llevamos. Entonces tú ahora tienes que comenzar a decir, Señor, no siento, no quiero, pero comenzar a hablar, que tu lenguaje comience a cambiar, que el enemigo sepa que tú estás ahora hablando la realidad de quién es Jesús. Las cosas van a comenzar a cambiar y la iglesia va a ser renovada y transformada. Yo te lo aseguro, hermano, porque para los días difíciles que vienen, Dios va a comenzar a levantar a gente como ustedes, porque Dios ya está caliente con la religión por los que saben todo y se lo saben los versículos, pero no hacen nada. Ahora Dios quiere realmente que la iglesia, aunque tú no sepas nada, te pares y en el nombre de Jesús se va a manifestar el poder de Dios transformador en esa vida. Yo te lo aseguro. Amén, siervos. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Yo ando muy, como se dice, excited por todo esto, lo que Dios está trabajando en mi corazón, hermanos, y a mí nos tiene que llevar. La iglesia no podemos conformarnos. Dios nos ha llamado con un propósito y acuérdate, cada vez que estés en un momento bajo, dile, Señor, tú ya me tenías antes de todo esto. Tú ya me tenías en mente, Señor, y toda esta mi situación yo no la acepto. No la aceptes. Declararlo, no la acepto. Porque tú tienes grandes propósitos para mi vida. Tú tienes que comenzar a declarar esa palabra. Y cuando tú comienzas a declarar esa palabra, cosas van a cambiar. Van a ver, Dios ha dicho, van a pasar situaciones, pero yo estaré contigo. Cuando pase una situación hablando lo que dice la palabra de Dios, vas a ver cómo vas a pasar. Sí, momentos amargos, momentos duros, van a ver, pero vas a pasarla y vas a decir, oh wow, ¿cómo le he pasado? No entiendo, pero acá estoy. Amén. Gloria a Dios, siervos. Bueno, antes de despedirnos, quiero hacer una invitación. Siempre la voy a hacer si hay alguien que nos está viendo allá mediante estos canales de Facebook o YouTube, o alguien acá, si tú necesitas conocer a ese Jesús, yo te pido que tú hagas una oración sencilla. Y si hay alguien acá que quiere recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, repita después de mí, amén. Señor, yo te doy gracias por este día, porque en este día, Señor, yo abro mi corazón y te acepto, Señor, como mi Señor y mi Salvador. Yo te doy gracias, Padre, y te pongo, Señor, mi vida en tus manos, Señor. Porque como dice tu palabra, Padre, en este momento, Señor, tú ya me viste, Señor, antes de la fundación del mundo, Padre. Tú ya me conocías, Señor, pero ahora yo te acepto a ti, Señor Jesús, como mi Señor y mi Salvador.
Y yo sé que desde ahora tú me estás adoptando para estar en tu familia. Te doy gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, siervos. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, siervos, vamos a... Si alguien necesita oración, solamente esto, si alguien necesita oración, amén. Voy a estar acá un momento para orar por tu vida, pero nos despedimos, siervos. Sigamos adelante, amén. Doy gracias a todos los que se han comunicado por Facebook. Saben que mi perrita se murió, ¿no? He dicho, hablo o no hablo, porque 14 años, hermano. 14 años y se hacen parte de la familia esos animalitos. Uno los llega a querer tanto, ¿no? Pero partió, ayer fue algo, no sé, le dio un dolor y gritó y pum, se desplomó. Y así pero muchas veces ya estaba viejita, 14 años y tenía ya muchos problemas y en el veterinario y todo. Entonces, a veces uno no sabe cuánto sufren así. Entonces ya la fui, el hermano Rafa me llevó a enterrar a mi perrita, vio el lado débil del pastor. Pero bueno, ya hay que superarlo, somos humanos, ¿me entiendes? Y los animalitos son parte también de nuestra familia, ¿no? Se encariñan. Pero gracias, yo sé que muchos me han mandado mensajes, pero I'm okay. Espero. Siervos, los amo mucho, muchas gracias, que Dios me los bendiga, amén, amén.